Nos vemos. Bueno, ¿qué les parece si invitamos al profesor Emerson para que nos pueda guiar durante esta actividad? Hola Jonathan, chicas y chicos en sus casas, espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si recordamos un poco lo hecho en el programa del otro día? Adelante. Bien, la otra vez estuvimos resolviendo una parte del reto inicial que trataba de José, una persona que quería comprar medicamentos y para eso iba a solicitar un préstamo. Claro, que esto dependerá de su estado crediticio y de la entidad financiera que lo evalúe. Finalmente tenía 3 opciones que debía elegir. Pero antes debemos recordar que todo préstamo o servicio bancario posee algunos elementos importantes, como el capital que deseas que te presten, la tasa de interés que se le aplica al capital, el tiempo en que será prestado o programado mediante cuotas y el interés final que se pagará como servicio de ese préstamo. Así es. Recordemos que el interés es un elemento importante en el ámbito financiero. Se encuentra en muchos servicios bancarios y por eso es necesario conocerlo. En algunos casos, ni siquiera es necesario ir al banco para hablar de intereses, porque existen personas u otras entidades que prestan dinero y te cobran un porcentaje como interés. Pero debemos tener mucho cuidado, porque también podríamos ser víctimas de una estafa. Es mejor ir a un lugar de confianza. Profesor, le cuento que ya no voy a comprar la tablet que había pensado sacar con un préstamo, porque ya comprobé que, por suerte, cuento con el efectivo para pagar de frente. Y es mejor no endeudarme con un banco. Sabia decisión. Y le cuento, mi primo que sabe que tengo ese efectivo me pidió prestado 20 soles. Y como ya aprendí sobre los intereses, le diré que me pague 6 soles semanales durante 4 semanas. ¿Qué opina? Como no es una cantidad muy alta, a lo mejor no le deberías cobrar interés. Recuerda que en el futuro tú también podrías necesitar. Tiene razón. Creo que me he dejado llevar por la fiebre del interés de estos programas. No le voy a cobrar y mejor le presto los 20 soles nomás. Igual, voy a tomar tu ejemplo para hacerte algunas consultas. A ver, si te pagara 6 soles durante 4 semanas, ¿cuánto sería el interés? Si multiplico 6 por 4 tengo 24. Y si resto eso al capital inicial que le presté serían 4 soles de interés. Correcto. ¿Y me podrías decir cuál es la tasa de interés que le estás aplicando? En la clase anterior vimos algunas expresiones matemáticas o fórmulas para el interés simple. Si el interés es igual a 4 soles, el capital inicial es 20 soles, la tasa de interés R, en este caso, es semanal, y el tiempo es 4 semanas. Reemplazando los valores tenemos 4 igual a 20 por la tasa de interés R por 4. Por lo que tendríamos que 4 es igual a 80 por la tasa de interés R. 4 entre 80 igual a la tasa de interés R. Entonces, el resultado de la tasa de interés R sería 0,05, o representado en tasa porcentual de 5% semanal. Exactamente. ¿Y podrías decirme cuál es la tasa mensual? En este caso, como son 4 semanas y la tasa es semanal, lo multiplico por 4 y obtendría un 20% mensual. Veo que quedó claro el tema de interés simple. Eso es muy bueno, porque hoy seguiremos resolviendo la situación inicial. Revisémosla. A ver, José desea cubrir los gastos del tratamiento contra el COVID-19 de un familiar. Para ello solicita a una entidad financiera un préstamo que asciende a 5.000 soles, cantidad que ha previsto pagar con intereses incluidos dentro de 2 años. Para este plazo recibe las siguientes ofertas. Entidad financiera A, 1,5% de tasa de interés simple trimestral. Entidad B, 6% de tasa de interés compuesto anual. Y entidad C, a 3% de tasa de interés compuesto capitalizable trimestralmente. Sobre esto, José debe tomar una decisión para poder cubrir los gastos requeridos para la compra de medicinas. Preguntas para resolver el problema. Primero, ¿en cuál de las 3 entidades le convendría gestionar el préstamo? Segundo, ¿cuánto de interés tendría que pagar José por el préstamo que reciba? En la actividad de la vez pasada vimos el tema de interés simple y pudimos resolver cuál es el interés que se produce por el préstamo de 5.000 soles de la entidad financiera A, que ofrece una tasa de interés simple trimestral del 1,5%. Recordemos que las unidades de tiempo deben ser las mismas. Por eso, cuando se dice trimestral, se refiere a que el año tiene 4 trimestres y convirtiendo esa tasa vendría a ser el 6% anual, porque 1,5 por 4 es 6. Reemplacemos en nuestra fórmula. Tenemos la expresión I igual a C por R por T. Datos para analizar a la financiera A.
La tasa de interés R es igual a 6% anual o 0,06. El tiempo, T, es igual a 2 años. Reemplazando los datos en la siguiente expresión, I igual a C por R por T. I igual a 5.000 por 0,06 por 2. I igual a 600, por lo que serían 600 soles de interés. Entonces, al finalizar los 2 años, estaría devolviendo un total de 5.600 soles. Eso en la financiera A. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de la entidad financiera B con tasa del 6% de interés compuesto anual? ¿Viene a ser lo mismo que se indica en la entidad A? Hay una palabra clave en esta frase, pero no me acuerdo cuál era. Ah, sí, ¿interés compuesto? Dicen que una vez le preguntaron a Albert Einstein cuál era la fuerza más poderosa del universo, a lo que él respondió: el interés compuesto. Esta sencilla fórmula ayuda a aumentar los rendimientos de una inversión de manera exponencial. Su entendimiento es indispensable para la construcción de patrimonios, pues demuestra la importancia de 3 elementos claves. Yo le digo cuáles. 1. El tiempo. 2. El impacto de una mejor tasa de interés. Y 3. El conocimiento matemático. Con un simple cálculo se podrá saber cuánto puede llegar a valer el dinero en el futuro. Interesante. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial C sub I a una tasa de interés R durante T periodos de imposición. De este modo, los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o se añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Aclaremos algo sobre el interés compuesto y el interés simple. Lo que debemos entender es que en el interés compuesto, los intereses que se generan de un capital inicial se van acumulando al mismo capital inicial, por lo que empiezan a generar nuevo interés, y estos van creciendo cada vez más. ¿Esto quiere decir que el capital inicial no siempre va a ser el mismo? A ver si entiendo. En el interés simple, los intereses que se van generando de un cierto capital no se añaden o reinvierten nuevamente a ese capital, sino que más bien esos intereses se pueden retirar según el intervalo de tiempo, ¿no? Pero en el interés compuesto, esos intereses no se pueden retirar, sino que se deben acumular a ese capital inicial, ¿o me equivoco? Para nada. Bien dicho. En conclusión, el interés compuesto se capitaliza y el interés simple no. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo sencillo? Profesor, antes de eso, ¿le parece si vamos a una pausa? Claro, vamos. Bien, chicas y chicos, ya regresamos. Aprendo en casa, secundaria. Hola, hola, ya regresamos con este programa sobre intereses. Profesor, y vamos a ver un ejemplo sobre el interés compuesto. Así es. Supongamos que te ofrezco lo siguiente: 200 soles a una tasa de interés simple del 10% mensual por 4 meses. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar el capital inicial por la tasa de interés mensual del 10% o 0,1 por los 4 meses. Reemplazando, I sería igual a 200 por 0,1 por 4. El interés es de 80 soles. O sea, al final de la operación me estaría pagando un total de 280 soles. Y si te ofrezco 200 soles a una tasa de interés compuesto del 10% mensual por 4 meses, ¿qué pasaría? Esto se me complica, pero podría ir analizando lo que sucede por cada mes. En el primer mes sería algo como que el interés es igual al capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. ¿Qué es un mes? Ya que lo iremos haciendo mes a mes, ¿no? En ese caso, el interés es igual a 200 soles por 0,1 por 1. Realizando las operaciones, obtenemos de interés 20 soles. Y sumados al capital inicial, tenemos 220 soles en total, que vendrían a ser el capital final. En el segundo mes, como ya lo mencionamos antes, el interés se acumula al capital inicial. Es decir, mi nuevo capital sería de 220 soles. Por lo tanto, para este segundo mes, el interés será igual a 220 por 0,1 por 1. Si nos damos cuenta, el interés en el primer mes fue de 20 soles. Ahora, en el segundo mes, es de 22 soles. Lo que quiere decir que ahora tengo un capital de 220 soles
más el interés, que es de 22 soles, y obtengo un capital para este mes de 242 soles. Si seguimos con esta operación para el tercer mes, obtendremos que el interés es igual a 242 por 0,1 por 1. Ahí me sale 24 soles con 20 céntimos. Mi nuevo capital sería entonces 242 soles más 24,2, cuyo resultado final suma 266 soles con 20 centavos. Y por último, para el cuarto mes, déjeme probar a mí. El interés es igual a 266,20 por 0,1 por 1. Obtenemos de interés 26,62 soles. Mi capital final sería ahí 266,20 más 26,62, cuya suma me da 292 soles con 82 céntimos. Perfecto. Ahora analicemos de manera gráfica. En el caso del interés simple, con el ejemplo de hace un momento, tenemos los siguientes resultados. Interés en soles por mes, del primero al cuarto. Sería 20, 40, 60 y 80 soles en total. Si lo graficamos, vamos a tener una recta. Ahora, veamos el caso del interés compuesto. A ver, del primer mes al cuarto, en soles, 20, 42, 66,2, 92,82. Veo que la gráfica tiende a ser curva. Lo es. Entonces, existe una diferencia. ¿La ves? En el caso del interés simple, el interés final total es de 80 soles, mientras que en el caso del interés compuesto, el interés final total es de 92 soles con 82 céntimos. Además, observamos que va creciendo cada vez más. Ya veo la diferencia. ¿Ustedes en casa también la ven? Profesor, entonces imagino que, al igual que el interés simple, también existe una expresión matemática para encontrar el interés compuesto, de forma más rápida, ¿no? Ya que, de lo contrario, tendría que hallar un interés por cada año, y me demoraría mucho. Así es. Existe una expresión matemática para el interés compuesto. Supongamos que, para un determinado tiempo, periodo, poseo los siguientes elementos. C sub I es el capital inicial. R es la tasa de interés. C sub F, 1, es el capital final 1. Este capital final 1 es la suma de capital inicial C sub I más el interés. Debemos tomar en cuenta que el interés compuesto debe estar ligado al capital final para construir nuestra fórmula, ya que, como mencionamos, esto debe ser recurrente. Si nos enfocamos en el primer periodo, nuestro capital final 1 estaría resultando de la siguiente manera. Capital final 1 es igual a capital inicial C sub I más el interés I. Sabemos que el interés es igual al capital inicial por la tasa, con lo que I es igual a C sub I por R. Reemplazamos en la expresión del capital final 1, C sub F1 igual a C sub I más C sub I por R. Factorizamos C sub I y obtenemos capital final 1, C sub F1 es igual a C sub I que multiplica a la suma de la tasa de interés R con 1. 1 más R. Ahora, ¿qué pasaría si el capital final 2 estuviera compuesto por el capital final 1 sumado con el interés? Ahí, C sub F2 sería igual a C sub F1 más I. Si reemplazamos I, es igual a C sub F1 por R. Obtenemos que C sub F2 es igual a C sub F1 más C sub F1 por R. Factorizamos C sub F1 y obtenemos que el capital final 2 es igual al capital final 1 que multiplica a la suma de la tasa de interés R con 1. Y al reemplazar el capital final 1 por su equivalencia, que es el capital inicial que multiplica a la suma de 1 con la tasa, obtenemos que C sub F2 es igual a C sub I, que multiplica al cuadrado de la suma de R con 1. Entonces, seguimos con el mismo paso. Si deseas calcular el capital final 3, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. C sub F3 es igual a C sub F2 más C sub F2
por R. Reemplazamos la equivalencia del capital final 2, que es C sub I, que multiplica al cuadrado de la suma de 1 con R. Y esto multiplicado por la suma de 1 con R. Si analizamos esta expresión, podemos darnos cuenta que el exponente 3 está relacionado al periodo o tiempo con el capital final 3. Es decir, al final del tercer periodo, el exponente sería el 3. Entonces, si queremos ver cuál será el capital final a lo largo de un periodo de tiempo, T, la expresión matemática del interés compuesto sería capital final, que es C sub F, es igual al capital inicial C sub I, que multiplica a la potencia T, de la suma de 1 con R, en donde repetimos, C sub F es capital final, C sub I es capital inicial, R es tasa de interés, y T es el número de periodos o tiempo. Entonces ya sabemos cómo construir la fórmula. ¿Vemos un ejemplo? Si te prestan 1000 soles a una tasa de interés compuesto del 5% anual, ¿cuánto será el capital final que deberás pagar al final de los 3 años? A ver, lo que debemos hacer inicialmente es aplicar las fases de resolución de problemas que ya vimos en otros programas, y que son comprensión del problema, concebir un plan, ejecución del plan, y por último, la reflexión de los resultados. Para la primera fase hay que responder a estas preguntas. ¿De qué trata la información? ¿Y con qué datos cuento? A ver, me realizarán un préstamo y este será aplicado a una tasa de interés compuesto. El capital inicial será de 1000 soles. La tasa de interés será del 5% anual. Y el periodo es de 3 años. Y me piden encontrar el capital final al cerrar el tercer año. Ahora veamos la segunda fase, diseño del plan. Utilizamos la expresión matemática para calcular el interés compuesto. Reemplazamos los datos en la expresión matemática. Procedemos a realizar el cálculo y encontrar el interés compuesto. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la resolución? Para eso, antes veamos la tercera fase, que es la ejecución del plan. Debo reemplazar los datos en mi fórmula. Capital final es igual al capital inicial que multiplica a la potencia T de la suma de 1 con la tasa R. El capital inicial es 1000 soles. La tasa es de 5% o 0,05. El tiempo es 3 años. Reemplazo y obtenemos C sub F es igual a 1000 por el cubo de 1 más 0,05. Esto me dice que el capital final es igual a 1157 soles con 63 céntimos. Última fase, la reflexión. Podemos revisar que nuestro procedimiento es correcto, verificando el capital final por cada año y observaremos que obtenemos el mismo resultado. Ahora veamos nuestra situación inicial nuevamente y nos enfocamos en la financiera B. José necesita medicinas. Pide un préstamo de 5000 soles a pagar con intereses dentro de 2 años. La opción B nos dice 6% de tasa de interés compuesto anual. Entonces, reemplazamos en la expresión capital final es igual al capital inicial que multiplica a la potencia T de la suma de 1 con la tasa R. C sub F igual a C sub I, que multiplica la potencia T de la suma de 1 con R. Reemplazamos los valores 5000, 6% y el tiempo de 2 años. Y tenemos que el capital final a pagar sería de 5618. Ahora ya entiendo completamente la diferencia entre interés simple y el interés compuesto. ¡Genial! Profesor, creo que ya estamos para algunas preguntas de las y los estudiantes que nos han escrito al correo. ¡Excelente! Vamos a escucharlas. Hola, soy Dana de la ciudad de Lima. ¿Cuándo debo utilizar interés simple o compuesto? ¿De qué depende? Y también, ¿cuál sería la mejor ruta de aplicación de la fórmula? Eso depende, definitivamente, de la tasa que te indique la situación. Si te has endeudado, el tipo de interés que te conviene es el que al final del periodo de deuda te haga pagar menos. Y la ruta siempre deberá seguir las fases de resolución de problemas. Primero, identificar el capital inicial. Segundo, identificar la tasa. Solución de problemas. Primero, identificar el capital inicial. Segundo,
mensual, debo tener mi tiempo en meses. O si la tasa es anual, mi periodo debe estar expresado en años. Quinto, identificar la incógnita. Puede ser interés, monto final, capital inicial, etc. Y sexto, reemplazar los valores y realizar los cálculos. Soy Brian de Loreto y mi pregunta es la siguiente. ¿El interés compuesto es lo mismo que interés capitalizable? El interés compuesto y capitalizable son lo mismo, pero los periodos de capitalización pueden ser cada año, semestre, trimestre, mes o día. La tasa de interés está dada por año, así que cuando la capitalización es cada semestre, se tiene que dividir la tasa de interés entre 2, porque el año tiene 2 semestres, para poder obtener la tasa que se va a aplicar cada periodo. Cuando se capitaliza cada trimestre, se divide la tasa de interés entre 4, ya que cada año tiene 4 trimestres. En el caso que sea capitalizable cada mes, la tasa de interés se divide entre 12. Gracias, profesor Emerson. Creo que con lo aprendido ya solo podemos obtener el interés que produce la entidad financiera C. Gracias a ti, Jonathan. Y a ustedes, chicas y chicos. Ya saben, a lograr cada vez más autonomía y a comprender a profundidad las ideas para que las puedan emplear de diversas formas en su educación y en la vida. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bien, ha sido un gran día. Hemos comprendido los elementos del interés compuesto, deducido fórmulas, relacionado el interés compuesto con una representación exponencial y además ahora sabemos emplear las fórmulas de forma flexible. Ahora les toca a ustedes dar respuesta al reto que planteamos inicialmente. Vamos a recordar. José desea cubrir los gastos del tratamiento contra el COVID-19 de un familiar. Para ello, solicita a una entidad financiera un préstamo que asciende a 5.000, cantidad que ha previsto pagar con intereses incluidos dentro de 2 años. Para este plazo, recibe las siguientes ofertas. Entidad financiera A, 1,5% de tasa de interés simple trimestral. Entidad financiera B, 6% de tasa de interés compuesto anual. Y entidad financiera C, 3% de tasa de interés compuesto capitalizable trimestralmente. Sobre esto, José debe tomar una decisión para poder cubrir los gastos requeridos para la compra de medicinas. Las preguntas ahí serían: 1. ¿En cuál de las 3 entidades le convendría gestionar el préstamo? Y 2. ¿Cuánto de interés tendría que pagar José por el préstamo que reciba?